Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen. A través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Complicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, buenos días a todos. Contenta nuevamente, como siempre, de tener este espacio y de poder comunicar algo de lo que Dios tiene para nuestra vida cada día y en esta mañana, bueno, no es la excepción. Y pues aquí estamos listos para iniciar un tema. Ujú. Bueno, iniciamos entonces. Sí, pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es la economía de Dios. Así es el tema de hoy, la economía de Dios. Entonces, pues acerca de este tema que nos mueve, ¿verdad? En este tiempo que podemos nosotros estar en, ocupados mucho, ¿verdad? En los recursos, en cuánto tengo, cuánto debo, cuánto valgo, cuánto todo, ¿no? Por la economía, ¿no? Entonces, entonces todo esto es lo que también Dios habla a nuestras vidas y quiere que sepamos acerca de, pues, de lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Y pues es importante hablar del dinero, el dinero que nos mueve, que necesitamos, que nos da para vivir, para tener gustos, para todo esto, ¿verdad? Pero siempre en un equilibrio, en ese equilibrio que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, de que no nos vayamos más para allá, ¿verdad? O que no tengamos menos el recurso, sino que sea algo que está sustentado y que está visto, ¿verdad? Por Dios como cubrir esas necesidades, cubrir esa parte de nuestra vida que también Dios cubre y que también Dios ahí tiene mucho que decirnos y mucho que ver con nuestra economía, con nuestra provisión, con lo que es bueno para nosotros, ¿no? También como en todos los temas que pues Dios conoce nuestro corazón y en todos los temas que Dios se involucra, ¿verdad? Para en nuestra vida también y que nosotros dejamos que Dios entre y pues este es el tema de hoy, la economía de Dios. Entonces, pues poniendo a Dios en principio, ¿verdad? Como el principio importante de nuestra vida. Entonces vamos a hablar acerca de este tema. El dinero es uno de los temas más mencionados en la Biblia. O sea, es un tema importante, es un tema que no queda de lado, ¿verdad? Que también Dios habla acerca de ello y que también la palabra nos instruye. Entonces, una buena parte de las parábolas, por ejemplo, de Jesús, tocan el área de las finanzas, ¿verdad? Y de los recursos y de la provisión. Entonces, pues, por ahí este tema, por eso me gustó para esta mañana, ¿verdad? Que Dios hable a nuestro corazón también acerca de ello. Y bueno, la forma en la que manejamos las finanzas es un buen indicador de nuestro verdadero carácter y lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Ya hemos visto acerca de nuestro carácter muchos temas, mucho de lo que habla Dios a nuestro corazón, de cómo transformarnos, cómo nos transforma Dios, cómo obedeciendo y poniendo atención y cuidado en lo que es la voluntad de Dios, nosotros podemos tener, bueno, pues ese carácter, ¿no? También de bendición, ¿verdad? Y entonces, pues también dice aquí la forma en la que manejamos las finanzas es un buen indicador de nuestro verdadero carácter y lo que hay en nuestro corazón. Pues también por ahí se ve, ¿verdad? Por ahí sale todo y por ahí es a veces como estamos siendo hacia los demás o como estamos tratando a los demás o como estamos teniendo compasión, como tener ese recurso para dar o ese recurso para bendecir a nuestra propia casa, a nuestra propia familia. Y bueno, todo esto no es un tema muy importante acerca de la economía de Dios y hablar sobre el dinero, ¿no? Entonces, también es un indicador de cuánto hemos permitido que Dios nos transforme. Sí, todo esto que el recurso que llega, de cuánto permitimos que Dios nos transforme o es más importante esto que lo que Dios diga o estas cosas, ¿verdad? Que suceden en nuestro interior, en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, pues tienen mucho que ver con el recurso que a veces tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues vayamos a lo que Dios quiere. Vamos a ver algunos principios de la palabra de Dios que nos van a ser de bendición para nuestra economía. Ujú. Principalmente para fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás. Ujú. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, poner todo, pues siempre ponemos todo en manos de Dios y esto también, ¿verdad? Es parte de lo que está puesto y dispuesto para que Dios bendiga, para que Dios haga también con nuestra vida, con la de los que están a nuestro alrededor.
Y bueno, Dios esto va a ser también una bendición, vamos a ver esos principios, ¿no? Los recursos vienen de Dios, para empezar, ¿no? Incluyendo el dinero. Todo recurso viene de Dios, todo lo que te llega, todo lo que obtienes, ¿verdad? O lo que te dan, aunque no sea económicamente, ¿verdad? Pero hasta los recursos que tenemos para bendecir espiritualmente vienen de Dios. Entonces, esos recursos vienen de Dios, incluyendo el dinero. Así lo hace ver Dios al pueblo de Israel. Sí, así también se lo enseñó al pueblo de Israel y pues lo estamos aprendiendo hoy nosotros en esta mañana. Y ahí podemos leer en Deuteronomio 8:16, una traducción del lenguaje actual, que dice en el 16: no olviden tampoco que en pleno desierto les dio a comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo hacen consiguiendo con su propio esfuerzo o lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Entonces, el recurso viene de Dios, eso nos debe de quedar claro como hijos de Dios, que lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Es porque Dios también está proveyendo a esto, ¿sí? O no olvides esto, no niegues, no te pongas a pensar que todo lo tienes y lo disfrutas por tu propio esfuerzo. También es el recurso, la gracia, el favor que Dios te da delante de la persona con la que estás y trabajas y si te aumenta el sueldo, si te va mejor, si viene el recurso, también para qué lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados, o sea, pues así van a ser bendecidos, ¿verdad? Seremos grandemente bendecidos al conocer de Dios, ¿verdad? Y al saber, y bueno, pues estamos en este tiempo donde Dios nos bendice, ¿verdad? Y tenemos el recurso necesario para todo lo que Dios necesita que tengamos y hagamos, ¿verdad? No debemos alardear, no debemos de estar, ay, no, pues yo, si por mí no fuera, ¿verdad? Nadie tendría esto o no tendría aquello. Entonces, no debemos alardear como cristianos, nosotros debemos saber de dónde viene, para qué viene y cómo utilizarlo, y a dónde va dirigido ese recurso, ¿no? Entonces, no, pues si empezamos a presumir o a decir que es nuestro de nuestra parte y porque yo soy muy importante o yo soy quien quieran que sea, ¿verdad? Como si fuera un premio a nuestra propia fuerza o a nuestra propia inteligencia. Debemos reconocer con humildad que es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios que tenemos todo lo que tenemos, es por su gracia y por su favor en nuestras vidas, ¿no? Entonces, reconocer eso ya hace la diferencia, ya cambia nuestra manera de creer o de pensar y cambia hasta dónde se dirige ese recurso, ¿no? Entonces, cuando sabemos que viene de parte de Dios, decimos, en este tiempo de bonanza, Dios sabe por qué me está enviando todo esto, ¿verdad? Porque quiere que yo bendiga que este recurso vaya a más, ¿verdad? O en este tiempo de escasez, ¿qué quiere Dios? Que yo esté tranquilo sabiendo que Él me va a proveer, ¿no? Entonces, puede ser la bonanza, puede ser la escasez, pero de todos modos, Dios te va a dar el recurso, ajá. Te falte o tengas suficiente, el recurso proviene de Dios, el recurso viene de Dios, eso es en fe a una gente que no tiene, ¿verdad? A veces en su despensa está vacía, pero de repente toca a la vecina, ¿verdad? Viene y dice, Dios me dijo que te trajera esto. Hay milagros, y yo he oído muchos milagros de ese tipo con las personas que están necesitando el recurso, ¿verdad? Y hay gente que está en bonanza y que es la que también puede extender esa bendición a otros, ¿no? Entonces, bueno, entonces vayamos por ahí, ¿verdad? Como si fuera un premio de nuestra propia fuerza o inteligencia, no. Debemos reconocer con humildad que es por la gracia de Dios que tenemos todo lo que tenemos. No lo merecemos, pero Dios en su infinita bondad nos concede lo que necesitamos para vivir. Y así es, ¿verdad? Pues muertos no estamos, hemos sobrevivido a lo mejor de algunos momentos donde necesitamos o algunos momentos que hubo bonanza, que hubo provisión y estuvo todo muy bien, ¿verdad? Y a lo mejor en otro tiempo no, y bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, en estos tiempos
tales, o sea, de escasez o de bonanza, Dios está con nosotros y Dios está proveyendo. Y eso debe de estar en nuestra fe y estar claro que es así, claro que es Dios quien provee, ¿sí? Entonces, quien nos da. Y bueno, en Primera de Crónicas, también en el 29:12, dice, tú das la riqueza y el honor, y tú dominas a todas las criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. Entonces es Dios, ¿verdad? Quien hace esto, ¿verdad? Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. El dinero es útil, pero no debemos amarlo, no debemos de estar pensando solo dinero, dinero, ¿verdad? Porque hay gente que piensa en el dinero y lo prefiere guardar que usarlo porque tiene más amor al dinero que a todo lo que es la obra de Dios, a lo que Dios quiere que haga, que bendiga, que vaya más, que tenga compasión, ¿verdad? Entonces, no amemos el dinero. Es bueno el dinero, pero no es para que lo estemos amando y lo tengamos guardado, ¿verdad? O solamente para las cosas que son necesarias para mí como persona, para que yo me las gaste yo solito, ¿verdad? Y no bendiga o no vea más allá. Entonces, Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros y por eso nos da el recurso o nos lleva a pensar en el recurso o nos hace movernos hacia el recurso, pero es Él el que da el favor. Él es el que nos guía a hacer esto de acuerdo a su voluntad y equilibradamente. El dinero es útil, pero no debemos amarlo. En Timoteo en 1 Timoteo 6:10 dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. El amor al dinero es en donde empieza el mal, ¿no? Eso es lo que trae mucho pecado, mucha codicia, mucha envidia, mucho todo, ¿no? Entonces, porque amas el dinero, porque estás amando más el dinero. Dice, todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por eso el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios al amontonarlo, ¿verdad? El tenerlo. Pues no te importa más si hasta cierran los ojos con tal de tener dinero, ¿verdad? Entonces, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener problemas y sufrimientos. Ujú. Y sí, se pierden muchas familias, se pierden muchas herencias, se pierde mucho legado, se pierden muchas familias, se desconocen entre ellos, ¿verdad? Y todo por el dinero, ¿verdad? Entonces, te olvidas de obedecer a Dios y acabas por tener problemas y sufrimientos y rivalidades. Y bueno, ahí apúntale la palabra que quieras, ¿verdad? Más acerca de lo que puede suceder por el amor al dinero o lo que has visto o lo que has vivido por el amor al dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ves eso, no? Entonces, pues si nuestra principal motivación es vivir mejor, obtener más y mejores cosas, todo parecerá válido, todo es válido. Y una vez entrados en el juego, no nos sentimos satisfechos jamás, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado con este tema, ¿verdad? Muy importante para nosotros el día de hoy, saber la bendición que tenemos, ¿verdad? Por la provisión de Dios y el recurso que Dios nos da para las, todas las necesidades que tengamos en nuestra vida. ¿No? Estamos aquí y bueno, yo soy un testimonio de que Dios siempre ha provisto y tengo muchos testimonios de cómo Dios me ha proveído, ¿no? Para estar aquí. Entonces siempre habrá algo más que se pueda comprar o nos faltará. Solo decimos solo un poco más, ¿no? Pero Dios sabe ocupar el trono de nuestro corazón, ¿sí? Y Dios debe ocupar el trono de nuestro corazón. Por eso en esta mañana nos enseña, ¿verdad? Y nos habla acerca de este tema, cómo debe Él estar en el trono de nuestro corazón y no el dinero, ¿verdad? Él debe ocupar el trono de nuestro corazón única y exclusivamente. Si permitimos que el dinero lo ocupe, ¿verdad? Que está entronado, está así puesto más arriba y Dios por acá, pues no, ¿verdad? Tenemos que hacer un como pensar en ello, ¿verdad? Poner en nuestro corazón qué estoy haciendo, qué está pasando en mi vida con el amor al dinero. Dios debe ocupar el trono de nuestro corazón es única y exclusivamente. Si permitimos que el dinero lo ocupe, es como servir a un ídolo. Sí, es como si el dinero fuera
tu ídolo que tienes ahí paradito, puesto, guardado, ¿verdad? En un cajón o en abajo del colchón o en el banco o no sé dónde, pero estás pensando todo el tiempo en él, ¿no? No debe de ocupar más espacio que Dios en tu corazón y en tu mente, ¿sí? El que está sentado en el trono de tu corazón es Dios, ¿verdad? Porque si no, hacemos ídolo, ¿verdad? Al dinero. Entonces, en Mateo 6:24 dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque si obedecerá o amará a uno más que al otro, ¿no? O sea, si tienes dos amos, vas a obedecer a uno al otro, ¿sí? Dice, siempre obedecerá, amará más a uno que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y las riquezas. Ujú. No es una cosa o es la otra, ¿verdad? Entonces, quién va ganando, o Dios está compitiendo con el dinero que tienes, o Dios está en qué lugar, ¿no? Entonces, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Entonces, Dios siempre está entronado en tu corazón, siempre es el primero en tu corazón, ¿sí? Para poner las cosas donde deben de estar en su lugar, ¿verdad? Cuando el dinero toma su lugar, entonces basta, soy más libre, ¿verdad? Y puedo preguntarle a Dios qué quiere Dios con esto, con este recurso, con este tema de finanzas, con este tema de economía, en mi casa, en el lugar de mi trabajo, en el lugar donde me muevo y todo, ¿verdad? Entonces, se debe administrar bien, ¿sí? En Lucas 16:10, al que cuida bien lo que vale, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. O en otras palabras, en otra versión, ¿verdad? El que es puesto sobre mucho, el que es puesto sobre poco, el que cuida el poco recurso, también va a ser puesto sobre mucho, ¿no? Entonces, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho, y él es y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor, ¿no? Entonces lo dice la palabra ahí en Lucas 16:10. Ahí leemos esto, ¿verdad? Si yo soy fiel con lo poco que Dios me ha dado, Él me va a poner sobre mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, y el que es deshonesto con de poco valor también lo será con lo de mucho valor. La forma en la que administramos lo que Dios nos da revela nuestra sensibilidad espiritual y nuestra madurez. Ujú. Ahí se ve quiénes somos, ¿verdad? Vimos lo de los temperamentos y el carácter y la personalidad y todo esto. Bueno, la forma en que administramos lo que Dios nos da revela nuestra sensibilidad espiritual y muestra nuestra madurez. También esto tiene mucho que ver con cómo somos, ¿verdad? O cómo nos sentimos o cómo estamos caminando o viendo a los demás, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la forma de ser de nosotros. Entonces, porque pues el dinero a veces dicen más bien cambia a la gente, ¿no? Pero con Dios no tiene que ser así. Con Dios tenemos que tener esa madurez, ¿verdad? Y esa sensibilidad espiritual. Un buen administrador sabe que el verdadero dueño de todo es Dios y usa los recursos para glorificar su nombre y extender su reino en este mundo. Entonces, si somos honrados e íntegros en las cosas pequeñas, estaremos capacitados para recibir encargos más grandes. Ser fieles en lo físico y material nos capacita para poder ser fieles en el área espiritual, ¿sí? Entonces, si tenemos bien esta área y entendemos y maduramos en ello y sabemos que el recurso es para las bendiciones de Dios y para el propósito de Dios y para donde Dios nos lleva con bendición y que no añade tristeza con ello, ¿verdad? Porque te da las cosas, pero nunca va a añadir tristeza con estas situaciones de economía, ¿verdad? Él va a llevarte por sendas y caminos que son de bendición tanto para ti como para tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus primos, etcétera, tus trabajadores y todo lo demás, ¿no? Entonces, si somos honrados e íntegros en las cosas pequeñas, estaremos capacitados para recibir encargos más grandes. Uh-huh. Y si trabajamos aparte para Dios y servimos a Dios por gratitud y como tú hayas puesto en tu corazón servir a Dios, seremos fieles, ¿verdad? También nos capacita para poder ser fieles en el área espiritual, ¿sí? Entonces, pues
todo esto es muy bueno saberlo, ¿verdad? Porque es parte de nuestra persona, de nuestra personalidad, de nuestro carácter también que se da por este tema, ¿no? Entonces, tenemos también que rechazar la avaricia. En Lucas 12:15 dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más y más. Bueno, no es cierto, nomás dice 2 veces más y más. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Ujú. A veces vemos, ¿verdad? Todos estos que acumuladores, ¿verdad? Compulsivos que quieren tener, ya no saben ni qué se pierden en esa idea de que pueden comprar, comprar, tener, y tienen la casa que ya no se puede ni pasar, ¿verdad? Entonces, ese deseo de tener más y más, dice, no, no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Al contrario, si tienes 2 ollas de presión o tienes 2 vajillas, pues, y nomás usas una, bueno, puedes deshacerte de una y regalarla, ¿verdad? En tu corazón, porque sabes que hay una necesidad o que hay una persona que a lo mejor no tiene un recurso que tú tienes doble o que tú tienes, o que a lo mejor tú no lo tienes y otra persona viene y te lo da y hasta te sorprende, ¿verdad? Porque dices, esto era lo que necesitaba. A mí me ha pasado que hay alguna cosa que tengo un deseo de tener y alguien viene y me dice, te doy este regalo. Y yo digo, ¿cómo supo? ¿Verdad? O sea, y dices, bueno, es así como Dios mueve aún, ¿verdad? Este Dios que nos da extravagantemente las cosas así, ¿no? Hasta en los recursos nos da. Entonces, hasta cosas sencillas, ¿no? No te tiene que dar 1 millón o millones de pesos, pero te da un detalle donde tú dices, esto viene de parte de Dios, este platillo que me regalaron o que me invitaron o todo, dices, es un manjar que Dios preparó para mi mesa, ¿no? Entonces, tantas cosas que pueden ser, ¿no? Los recursos, y dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más y de tener doble y de tener guardado, porque ni se usa ni lo vamos a ocupar todo en esta vida y a veces está ahí, ¿verdad? No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. A veces parece que valoramos más las posesiones, que la honradez o la adoración a Dios, olvidando lo que permanecerá por la eternidad, lo que es espiritual, ¿sí? O sea, lo espiritual se nos olvida a veces y pensamos recursos, recursos, cosas, 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 y no se diga ahora, ¿verdad? Que puedes comprar lo que quieras y hasta lo que no te imaginas. O sales del supermercado y te dice, encontró todo lo que buscaba, pues eso y más, encontré todo y además llevo esto, ¿no? Porque no solo lo que necesitabas, sino a veces algo que ni pensabas que ibas a comprar, ¿no? Porque tantas cosas que hay, bueno, tantas cosas en la economía que puedes comprar, ¿verdad? Entonces, a veces parece que valoramos más esas posesiones, ¿verdad? Que esa honradez o esa adoración a Dios, olvidando lo que permanecerá por la eternidad y lo espiritual, ¿no? Que es más importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, ¿verdad? Eso debe ser más valioso. Entonces, a menudo pensamos que seríamos más felices o valiosos si tuviéramos más cosas o lujos, nos esforzamos en obtener más en lugar de buscar y fortalecer nuestra relación con Dios, ¿verdad? De tener ese tiempo con Dios, de enseñar a otros acerca de Dios, de tener discípulos, de evangelizar, de ir a llevar esta bendición, esta compasión a otros, ¿verdad? Y de tener esos equipos donde tú puedes ir con otros a bendecir y a orar y a ministrar y a enseñar la palabra, a hablarles sobre su salvación, a que sean salvos y todo esto, ¿verdad? Entonces, Dios nos ve de una manera muy diferente. Una de las cosas que más valoran en el corazón humilde y que busca y que quiere vivir de acuerdo con sus mandamientos. Eso es lo que ve Dios, a la persona que tiene ese corazón humilde, ¿verdad? Y que vive de acuerdo a sus mandamientos. Nuestro anhelo debe ser tener más y más, pero de Dios, ¿sí? Tenemos que tener más. Señor, dame más, Señor, quiero saber más de ti, quiero tener más conocimiento de tu palabra, de tus hechos, de todo lo que tú hablas, ¿no? Entonces, se debe tener más y más de Dios, de su presencia y su dirección en nuestras vidas, porque eso va a equilibrarlo todo, todas las áreas internas y externas sobre tu vida las va a equilibrar Dios. Entonces es mejor estar, ¿verdad? En sus atrios, estar ahí con Dios. Entonces ahí podemos, también en Salmos 48 dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí.
Esa es nuestra mayor alegría, ¿verdad? Si tú te llenas de Dios y conoces a Dios, te vas a dar cuenta que el recurso llega solo y llega y bendice y te bendicen y bendices. Es así como grande es Dios, ¿no? Para todo esto. Entonces, tú lo puedes percibir, lo puedes ver, lo has vivido, tal vez, puedes dar testimonio de todo esto, ¿verdad? Entonces, evitar también tener deudas es otra de las cosas. Ahí en Romanos 13, 7 y 8 dice así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto, a un respeto, fíjense, o estimación. Paguen ese respeto y esa estimación, también eso se paga. No le deban a nadie nada, a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Entonces debemos evitar las deudas, ¿verdad? De todo tipo de deudas que habla aquí Romanos 13, ¿verdad? Entonces debemos evitar las deudas porque nos esclavizan. Somos esclavos de quien nos prestó el dinero hasta que lo logramos, hasta que logremos saldar la deuda. Sí, somos esclavos, entonces hay que pagar. Y hay que pagar también el respeto, el amor y todo esto, ¿no? Si no ha habido, pues que haya. Y entonces podamos también tener que quitar esas deudas, ¿verdad? En las personas. Entonces, también en Proverbios 22:7 dice, el pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Entonces, más vale no estar pidiendo prestados y no vamos a pagar, ¿verdad? Porque nos hacemos esclavos. Y en muchos casos la deuda es consecuencia de la mala administración de los recursos que tenemos o de la avaricia. Algo muy común está en gastar más de lo que ganamos, ¿sí? Eso es muy, muy común. En lugar de vivir dentro de nuestras posibilidades, usando con sabiduría los recursos que Dios nos ha provisto y tener esa fe en saber que Dios con eso nos sustenta y Él provee y aún da más, ¿no? Entonces, también tenemos que vivir en fe para saldar, ¿verdad? También para no meternos en esas deudas. Muchos piden un préstamo tras otro para conseguir el último modelo de un auto, de un aparato tecnológico y para asumir una deuda es necesario tener un plan detallado para pagarla. Entonces, pues eso es otra cosa acerca de las deudas. Y por último, es sabio ahorrar, ¿sí? Sabio ahorrar. Hay más temas, ¿verdad? Pero es pequeño nuestro espacio para aquí para comunicarnos en esta mañana, pero bueno, es sabio ahorrar también. Y Proverbios 13:11 nos dice, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco, ahorra poco a poco y un día serás rico, ¿no? Entonces esto sí es una realidad y una verdad que debe uno aprender y saber, ¿verdad? La palabra nos enseña a ganar el sustento de forma honrada y usarlo sabiamente, ahorrando una parte para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante también, ¿verdad? No es pecado ahorrar, lo que sí es pecado es poner nuestra fe en el dinero en lugar de confiar en Dios. Recordemos eso, para que provea a todas nuestras necesidades. Él es el que tiene que proveer a todas nuestras necesidades y estando tranquilos, en paz y sabiendo que Dios hace esto, nosotros podemos ahorrar, podemos gastar lo que es suficiente, lo que hay en el recurso que tenemos en el día a día, ¿verdad? Y más adelante veremos, ¿verdad? Esa bendición, veremos lo que Dios hace y lo que Dios ha prometido. Y en Proverbios tenemos un ejemplo del ahorro en las hormiguitas, ¿verdad? Los animalitos, estos que son ahorrativos y son muy disciplinados, ordenados y organizados. Y en Proverbios 6:8 dice, el 6 del 6 al 8 dice, vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Seamos diligentes en el trabajo con el ahorro, ¿verdad? Manejemos nuestras finanzas con prudencia y sabiduría, ahorrando una parte para el futuro. Podemos ahorrar para los estudios de los hijos, la jubilación o para hacer frente a imprevistos que tarde o temprano llegarán. Entonces, pues esto es acerca, también habla de que la generosidad es importante, ¿verdad? Y estar contentos con lo que tenemos. Pues esto es por el día de hoy, ¿verdad? Estar contentos, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Ese es uno de los mayores beneficios. Podemos tener esa vida
de contentamiento, ¿verdad? Teniendo a Dios y sabiendo que Él también nos da el recurso y nos bendice y aún, ¿verdad? Nos da más de lo que pedimos, Él lo hace. Pues esto es todo por este día. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta pronto.